Ok, pues vamos a comenzar. Les recuerdo que esta sesión va a ser grabada y se sube a YouTube después, a nuestra página de YouTube, por si alguien tuviera algún inconveniente, que nos los haga saber. Pues bienvenidos a todos a esta sesión de los seminarios de la Unidad de Bioingeniería que tenemos todos los viernes a través de Zoom. Y agradezco a los coordinadores de estos seminarios, a la doctora Catalina Soriano Correa, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares del CIATEC, al doctor Luis Antonio Ramírez Torres y a la doctora María Guadalupe Salinas Suárez. En esta ocasión va a presentar su tema de investigación Sandra Teresa Giuliani Zacarías Martínez. Ella está en la maestría de Ciencia y Tecnología del CIATEC. Entonces le voy a pedir a su directora de tesis, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que haga la presentación. Nuevamente, bienvenidos y buenas tardes. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes y muchas gracias por su participación. En esta ocasión, como ya lo mencionó el doctor Fausto, Sandra les va a presentar los avances que tiene de su proyecto de investigación. Ella está cursando su tercer cuatrimestre de la maestría en Ingeniería Ambiental del posgrado de aquí de CIATEC. Entonces, pues, sin más, por favor, Sandra, adelante. Te pedimos mantengas tu cámara encendida para mejor interacción con los espectadores. Y bueno, adelante, por favor. Mi nombre es Sandra Teresa Yuliani Zacarías Martínez. Actualmente estoy estudiando la maestría en Ciencia y Tecnología en las instalaciones de CIATEC. Y bueno, el título de mi proyecto es Aprovechamiento de los residuos de la industria de la curtiduría para la obtención de materiales verdes retardantes al fuego. Primeramente, como antecedentes, pues podemos ver que hay un evidente aumento en la producción y consumo del plástico a nivel mundial. Principalmente en los últimos años, pues este aumento ha incrementado. Esto se debe a tres factores principales. Uno es su bajo peso en comparación con otros materiales, como lo son los metales o bien el vidrio. Otra por el cual se ha hecho el aumento del plástico es por la variedad que existe en el mercado y también por su versatilidad de aplicaciones. Casi en todos los ámbitos y casi en todas las industrias se utilizan este tipo de materiales, como son los plásticos. Eh, adem- a pesar de que ha ido en aumento esta producción, pues también tiene algunas desventajas como lo son el riesgo de incendio. Según el Consejo Nacional de Protección contra Incendios, pues los cortocircuitos han sido uno de los principales causas de incendio. Esto es un problema ya que no todos los cables que se utilizan o no provocando el inicio de algún incendio debido a la combustión precisamente de los polímeros. Esto puede ocurrir principalmente por el proceso de combustión, como ya lo mencioné anteriormente. En cables eléctricos puede iniciar este riesgo de incendio debido a un sobrecaliento en la parte conductora de los cables, que principalmente pueden ser de cobre. Esto va a provocar que las cadenas poliméricas del material que lo esté recubriendo comiencen a fragmentarse, generando compuestos combustibles volátiles que en presencia de oxígeno y en presencia de una fuente de ignición, como lo pueden ser las chispas que provocan los cortocircuitos, puede comenzar la combustión de este polímero, iniciando los incendios. Debido a estas situaciones, se ha incentivado el uso de aditivos retardantes al fuego. Sin embargo, en la industria eléctrica y electrónica, los aditivos retardantes que se utilizan son principalmente halogenados, como lo son a base de bromo y cloro. Estos aditivos, al actuar en la fase gas, generan haluros de hidrógeno, provocando problemas ambientales y además daño a las personas cuando estos entran en combustión, además de que son persistentes y bioacumulativos en el medio ambiente. Es por ello que las normas
investigaciones se han enfocado a utilizar aditivos a base que no sean halógenos. Al no tener ningún halógeno, pues son más amigables con el medio ambiente. Uno de estos aditivos fosforados puede ser el polifosfato de amonio. Estos aditivos funcionan con un sistema intumescente, pero para que este sistema intumescente pueda llevarse a cabo se necesitan tres principales componentes. Uno es una fuente de ácido. eh, Normalmente se utilizan compuestos que tengan fósforo. Otro es el agente carbonizante, como su nombre lo dice, pues tiene muchos carbonos dentro de su estructura química. Y por último, los agentes generadores de gases inertes, como lo pueden ser la melamina, la urea y la guanidina. Este mecanismo funciona principalmente en la fase condensada. Y bueno, para ponerles un ejemplo de cómo es el mecanismo, voy a utilizar el APP, pentaeritritol, perdón, y melamina, que este es un sistema intumescente que ya está muy investigado. Este sistema intumescente comienza con la descomposición del polifosfato de amonio en ácido fosfórico, en amoníaco y en agua. A su vez, el ácido fosfórico va a reaccionar con el pentaeritritol formando ésteres fosforados. Estos ésteres fosforados pues son principalmente residuos poliaromáticos de fósforo que físicamente van a formar una sustancia altamente viscosa sobre la superficie de la fase condensada. Una vez que pasa esto, la melamina va a descomponerse en gases no inflamables y va a hacer que esta sustancia viscosa se deshidrate y se hinche, evitando así que los compuestos combustibles volátiles se sigan emitiendo a la fase gas y ya no se pueda realizar este ciclo de combustión. Una pequeña desventaja que tienen este tipo de aditivos que no son halogenados son que se necesitan altas cargas para proporcionar este retardo al fuego. Una alternativa para seguir proporcionando este retardo al fuego, pero con menor cantidad de aditivo, pues es en combinación de fibras naturales, como lo son las fibras de coco, fibras de agave, fibras de kenaf, que ya se han investigado y que proporcionan de igual manera retardo al fuego. Sin embargo, como ustedes pueden ver, este tipo de fibras son normalmente de origen vegetal, dando paso a los residuos de origen animal, como lo son los residuos de la industria de la curtiduría, para que sean investigados con mayor profundidad. En cuanto al estado del arte, tenemos principalmente estos tres investigaciones en donde se ha comprobado que efectivamente el polifosfato de amonio funciona como retardante al fuego en el TPU. En este caso, estas tres investigaciones utilizaron polifosfato de amonio modificado, uno con alendronato de sodio, otro con dopamina y otro con sílice, en diferentes concentraciones, pues todos llegaron a la conclusión de que se obtiene una clasificación B0 mediante el método UL94 en posición vertical, además de que reduce la tasa de liberación del calor del poliuretano termoplástico, también reduce la producción de humos y se diluyen los compuestos combustibles volátiles en la fase gas, además de que se forma la capa de residuos de carbono que ya les mencionaba en el sistema intumescente. Ahora bien, se ha investigado también ya el uso de fibras de colágeno en materiales poliméricos para dar protección al fuego, como en este caso utilizaron un agente de acoplamiento de silano eh, como retardante al fuego, perdón, en combinación con una fibra de colágeno en caucho natural. Para este caso, para formar el material verde, primeramente modificaron la fibra de colágeno con el agente de acoplamiento silano y obtuvieron que la flamabilidad del caucho redujo notablemente, ya sea con la fibra de colágeno modificada y sin modificar. También se redujo el goteo del caucho natural y se redujeron la emisión de humos. Otra importante investigación en cuanto a los residuos de la curtiduría es en donde utilizaron polifosfato de amonio y polifosfato de amonio encapsulado en combinación con residuos de la curtiduría, específicamente raspa,
en polietileno acetato de vinilo, mejor conocido como EVA, para formar un material verde. En esta investigación obtuvieron una clasificación B2 en el método UL94 en posición vertical, además de que se redujo la tasa de liberación de calor y también hubo una importante formación de la capa de residuos de carbono, que es pues una importante propiedad para el retardo al fuego. Y también los residuos de la industria de la curtiduría ya se han investigado en poliuretano termoplástico, sin embargo, utilizando otro tipo de retardante, como lo es este a base de fosfinato orgánico. En esta investigación se utilizó 20% en peso de su retardante al fuego, en combinación con 5, 10 y 20% en peso de los desechos del cuero, para proporcionar retardo al fuego al poliuretano termoplástico. Este material verde obtuvo una clasificación B0 mediante el método UL94 también, y además incrementa la producción de char o de esa capa de residuos de carbono, lo cual, pues como ya les mencionaba, pues es importante para este sistema que se quiere formar. Sin embargo, en esta investigación, una de las desventajas fue que se afectaron mucho sus propiedades mecánicas, lo cual para nosotros es un importante reto, ya que nosotros queremos seguir utilizando el poliuretano termoplástico como recubrimiento de cables. Y por último tenemos este otro artículo en donde se realizó un modelo estadístico en donde se modificaron las distintas variables del procesamiento de extrusión. Para este caso utilizaron trióxido de aluminio y fibra de queratina en un biopolímero termoplástico de almidón. Para este caso, esta investigación confirma que las condiciones de procesamiento de los materiales tienen un impacto sobre las propiedades mecánicas y también sobre las propiedades de retardo al fuego en el material final. Este que está encerrado en una línea roja y en una línea verde tiene la misma cantidades y concentraciones de todos sus materiales, sin embargo utilizan una distinta velocidad y una distinta temperatura mediante la extrusión. El que está encerrado en color verde, pues obtuvo mejores propiedades mecánicas, además de reducir la tasa de liberación de calor y hubo una menor área de extensión específica, lo cual también es una importante propiedad cuando se le quiere dar retardo al fuego a los materiales. Nuestra justificación es que en México es uno de los principales países productores de cuero, ocupando el 9º lugar con 642 millones de pies cuadrados de cuero. Sin embargo, por cada tonelada de piel únicamente se obtienen de 200 a 300 kilogramos de cuero acabado, o sea, lo único útil que se utiliza, y el resto son subproductos y residuos. Estos residuos normalmente van a parar a rellenos sanitarios o bien tiraderos a cielo abierto para su disposición final, entre comillas, porque al final de cuentas, cuando llegan a este tipo de lugares, pues viene con consecuencias ambientales e impactos negativos hacia el medio ambiente, por lo cual es importante dar una alternativa puntual para la industria de la curtiduría, principalmente para este tipo de residuos. Otra de nuestras justificaciones es que los riesgos de incendio, según la Organización Mundial de la Salud, pues son un problema de salud pública, por lo cual es importante implementar acciones para disminuir este tipo de riesgos, disminuir lesiones, tanto lesiones como muertes cuando ocurre algún incendio. Queremos determinar qué tan viable es usar este tipo de residuos derivados de la industria de la curtiduría para obtener materiales verdes retardantes al fuego que sean usados como recubrimientos termoplásticos en cables eléctricos. En cuanto a los objetivos específicos, queremos investigar si los residuos tienen un efecto sinérgico como ayudantes en el retardo al fuego. También investigar las variables del procesamiento y el efecto que tienen en las propiedades mecánicas, además de estudiar las propiedades de retardo al fuego bajo distintas condiciones para determinar qué tan viable es como recubrimiento termoplástico. Y por último, queremos proponer un proceso para utilizar residuos como adyuvantes en el retardo al fuego del TPU como recubrimiento de cables.
Se pretende que una vez que tengamos nuestro material compuesto verde durante el proceso de combustión, los productos de descomposición reaccionen químicamente, replicando el mecanismo del sistema intumescente que ya les había comentado. Los productos de descomposición, me refiero al APP del polifosfato de amonio, en el TPU los dioles que contiene y en los residuos de la industria de la curtiduría los grupos hidroxilo y los grupos que contienen nitrógeno, para que formen compuestos térmicamente estables en la superficie de la fase condensada, formando así una capa que actúe como una barrera, reduciendo la transferencia de masa y de energía. La metodología que estamos siguiendo, pues es primeramente recolección y acondicionamiento de los residuos. A acondicionamiento me refiero con molienda y secado. Después, evaluación de perfiles de temperatura y número de extrusiones en el procesamiento del TPU virgen. La obtención de los materiales compuestos de TPU y residuos por medio de extrusión e inyección para evaluar las propiedades mecánicas y de inflamabilidad. Esto con el propósito de saber con cuál residuo se va a seguir trabajando, cuál tiene mayor potencial como adyuvante en el retardo al fuego. Paralelamente se va a estar investigando el efecto de la concentración de APP en el TPU y se va a clasificar por medio del método UL94. Después se va a investigar el efecto de la velocidad y la temperatura en el proceso de extrusión y ver cuál tiene un efecto positivo en las propiedades mecánicas. Y por último, se va a investigar la concentración de la fibra que se seleccionó anteriormente para hacer una caracterización más detallada, por ejemplo, cono-calorimétrico, TGA acoplado con FTIR y SEM. Los materiales que se utilizaron para este proyecto pues es poliuretano termoplástico MA95 de la compañía AIPOL, polifosfato de amonio Exolit AP422 de la compañía Clariant y los residuos de la industria de la curtiduría, específicamente raspa, que se deriva de la etapa de recurtido, teñido y engrase, y polvo de pulido generado en la etapa de acabado del cuero. Como resultados, primeramente, para evaluar los perfiles de temperatura y número de extrusiones, realizamos pruebas de flujo en fundido. En ambas figuras se puede ver que el TPU sin extrudir en comparación con los TPU extrudido para ambas gráficas. Bueno, primero explicarles, esta primera gráfica es el TPU sin extrudir y TPU extrudido una sola vez, pero a diferentes temperaturas de extrusión. Y en esta otra gráfica tenemos el TPU sin extrudir también, pero el TPU extrudido dos veces a las mismas temperaturas de extrusión. Primeramente, podemos observar un incremento en la viscosidad compleja del TPU extrudido, ya sea una vez o dos veces en comparación con el TPU sin extrudir. Sin embargo, cuando se modifica la temperatura de extrusión en la primera extrusión, valga la redundancia, se puede observar que la temperatura no modifica su comportamiento, ya que a frecuencias bajas su viscosidad compleja es alta y va decreciendo al aumentar la frecuencia angular. Por otro lado, al extrudir el material dos veces, aumenta su viscosidad primero comparándolo con el TPU extrudido una vez, y además se observa que la temperatura en este caso sí modifica sus propiedades reológicas, siendo la temperatura de 210 grados centígrados, la color rojo, la que cuenta con más alta viscosidad compleja. Estos resultados muestran que efectivamente la segunda extrusión afecta el comportamiento reológico del TPU a diferentes temperaturas. También aquí evaluamos las propiedades de los materiales compuestos verdes utilizando los distintos residuos. Evaluamos el TPU virgen sin ninguna carga. También evaluamos el TPU con 20 partes por 100 de resina de raspa y el TPU con 20 partes por 100 de resina de polvo de pulido. En este caso hicimos dos pruebas
por el método UL94. Una fue en posición vertical y otra fue en posición horizontal. En posición vertical no se obtuvo ninguna clasificación para ninguna de nuestras mezclas y por lo cual se procedió a hacer la posición horizontal. En esta prueba observamos que el TPU, bueno, al ser un material altamente inflamable, pues obviamente se esperaba que no se obtuviera ninguna rapidez de combustión. En este caso se apagó por goteo antes de llegar a la primer marca de referencia para poder contabilizar su rapidez de combustión. En el caso del TPU con 20 PHR de raspa, tuvo un comportamiento similar al TPU sin ninguna carga. También se apagó por goteo antes de la primer marca de referencia y pues observamos que también es altamente inflamable con la raspa. En cuanto al TPU con polvo de pulido, goteó menos que las otras mezclas, por lo cual sí se pudo obtener la rapidez de combustión. En este caso fue de 24.4 milímetros sobre minuto. A su derecha podemos observar las probetas que se utilizaron para la prueba en posición vertical y como ustedes pueden observar, pues el TPU con polvo de pulido se obtuvo un mayor char o un mayor residuo que comparándolo con el TPU que tiene raspa. Esto es importante ya que queremos lograr que se forme este residuo para proporcionar retardo al fuego. También es una parte importante. En cuanto a las propiedades mecánicas de tensión, una de las más diferentes en cuanto al uso de residuos con TPU fue la elongación a la ruptura, como se puede ver en la figura número 4, en donde el TPU con polvo de pulido tuvo un comportamiento similar que el TPU sin ninguna carga, a comparación del TPU con raspa, que tuvo un valor muy bajo en comparación del polvo de pulido. En cuanto a la resistencia a la tensión, el polvo de pulido tuvo el valor más alto incluso que el TPU virgen, en comparación de igual manera con la raspa que lo obtuvo más bajo que el TPU virgen. Y el módulo de Young podemos observar una gran diferencia en cuanto a la raspa y el polvo de pulido. Estos resultados nos pueden decir, bueno, nos dicen que con la raspa se obtiene un material más rígido. En cuanto a los resultados de la evaluación de TPU con distintas concentraciones de APP, primero evaluamos por el método UL94 en posición vertical. Se evaluaron el TPU sin extrudir, el TPU extrudido a 190 grados centígrados, debido a que fueron las condiciones que se utilizaron para las demás muestras. Se evaluó el TPU con 30, 20, 10 y 5 PHRs de carga de APP. Era de esperarse que el TPU sin extrudir y el TPU extrudido no clasificara, pues ya que es un material altamente inflamable. Sin embargo, se observa que con 30, 20 y 10 PHR se obtiene una clasificación B0 y con 5 PHRs de polifosfato de amonio ya no clasifica, ya no nos da ninguna clasificación. En cuanto a la elongación a la ruptura en sus propiedades mecánicas de tensión, el TPU con 30 APP fue el que más modifica esta propiedad. De ahí en más, todas las demás concentraciones pues tienen valores altos, incluso mayores que el TPU virgen sin ninguna carga. En cuanto a la resistencia a la tensión, sí modifica mucho esta propiedad, ya que todos los valores, sin importar la carga, pues bajan en comparación del TPU virgen. Y el módulo de Young, el que más afecta, pues es el con 30 APP. Como ya también evaluamos las propiedades reológicas, el comportamiento reológico, perdón, y bueno, como ya se había observado anteriormente, el TPU extrudido aumenta la viscosidad compleja del TPU en comparación con el TPU sin extrudir. Y en cuanto a cada una de las cargas, la magnitud de la viscosidad va disminuyendo a medida que aumenta la carga.
siendo la línea roja la que mayor concentración de APP tiene y la línea rosa la que menor concentración de APP tiene. Vemos un comportamiento similar en todas las cargas, incluyendo el TPU extrudido a bajas frecuencias. En la primera década pues se tiene una viscosidad compleja alta y va disminuyendo conforme va aumentando la frecuencia angular. Y para el módulo de almacenamiento, todas las muestras, incluso el TPU sin extrudir, en la tercera década su magnitud aumenta y va disminuyendo a medida que disminuye también la frecuencia. Y el TPU con carga de igual manera disminuye en cuanto a la magnitud, disminuye al tener más carga de aditivo, siendo la color rojo de igual manera con 30 pp y la color rosa con 5 app. Con todo esto, nosotros queremos impactar principalmente en tres ámbitos. Uno es en lo social, reduciendo los incendios urbanos, porque como ya vimos, es un problema de salud pública, por lo cual es importante dar mm, retardo al fuego a materiales poliméricos que se encuentren principalmente en casas, habitación, edificios, en ambientes urbanos principalmente. También otro de los impactos que esperamos es en lo económico al reducir el consumo de aditivos retardantes al fuego, y por último en lo ambiental para valorizar el residuo de la industria de la curtiduría, dándole un nuevo uso a este residuo que normalmente se iba directamente a rellenos sanitarios o a tiraderos a cielo abierto, perdón. Y por último, como conclusiones, el comportamiento reológico del TPU extrudido dos veces, pues tiene un comportamiento particular, pues aumenta su viscosidad. Esto se puede atribuir al incremento de la elasticidad, perdón, en secciones rígidas de las cadenas poliméricas, debido principalmente a reacciones de entrecruzamientos por el efecto termomecánico que pueden experimentar en el procesamiento de extrusión. También es importante realizar una sola extrusión bajo cualquier perfil de temperatura, ya que con cualquiera de estos perfiles que nosotros vimos, pues no se afectan su comportamiento reológico. También otra de las conclusiones es que el polvo de pulido tiene un mayor potencial como ayudante en el retardo al fuego y no modifica las propiedades mecánicas del TPU. Esto lo podemos atribuir un poco al tamaño de partícula que tienen tanto el polvo de pulido como la raspa, porque aparentemente el polvo de pulido, como su nombre lo indica, pues parece un polvo, a comparación de la raspa que tiene partículas un poco más grandes. Y por último, con 10 PHR se obtiene una clasificación B0, lo cual asegura que se obtiene un material retardante al fuego utilizando esta carga mínima de polifosfato de amonio. Y por último, aquí dejo la bibliografía que utilicé. Y por mi parte es todo. Quedo al pendiente de sus comentarios y sus observaciones. Gracias. Ok, muchas gracias Sandra por la presentación y nos queda bastante tiempo para una ronda de preguntas o comentarios o sugerencias para que mejores tu presentación. Nos pueden hacer sus comentarios mediante el chat o levantando la mano. Aquí veo la mano levantada del doctor Luis. Adelante, Luis. Sí, doctor, muchas gracias. Sandra, gracias por tu presentación. Proyecto muy interesante. Siempre me ha parecido muy interesante el fenómeno que hay detrás de los efectos retardantes al fuego al agregar aditivos. Yo solamente tengo un par de preguntas. La primera es, ¿podrías hacer pruebas reológicas a la sustancia en estado sólido? ¿Por qué no las hiciste? Mm, ¿Me escucho? Sí, sí, ¿sí escuchaste mi pregunta? Ah, sí, disculpe, ¿a cuál?
Sí, si no mal entendí, me comentaba que si podía hacer reología a la sustancia en estado sólido. Exactamente. Al material en estado sólido, efectivamente. Y en caso afirmativo, la segunda pregunta sería, ¿por qué no la realizaste? Bueno, las pruebas reológicas nosotros las hacemos a cierta temperatura. Este, la verdad, si no mal recuerdo, creo que sí se le tiene que proporcionar una temperatura para observar tanto su elasticidad como su viscosidad. No estoy segura de que se pueda realizar en, sol- en sólido. Sí se le tiene que dar esta condición para que se pueda observar su comportamiento. Sí, de hecho, sí hay algunas pruebas reológicas para materiales en estado sólido, ¿verdad? Pero aquí tengo entendido que tú estás haciendo pruebas reológicas en estado líquido, porque precisamente durante un fuego, como bien mencionabas en ese esquema tan interesante, tienes una fase líquida que es producto del derretimiento del material que retarda el fuego y la mezcla, ¿verdad? Entonces Ujú. tienes que hacer, obviamente, pruebas reológicas en estado líquido a una temperatura alta. Pues sí, porque el estado líquido, tengo entendido, es la principal fase que actúa durante el efecto de retardamiento al fuego, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, a reserva de lo que comenten mis colegas, ¿verdad? Creo que es muy importante decir que todas estas pruebas, las reológicas al menos, se llevan a cabo en estado líquido debido a que es la fase que actúa durante el efecto de retardación al fuego, ¿verdad? Y con la adición de aditivos, etcétera, pues esa respuesta reológica va a cambiar. Eso me pareció muy interesante. A propósito de la respuesta reológica, ¿podrías poner, por favor, la prueba de flujo cortante simple estacional, la de viscosidad versus frecuencia? Viscosidad compleja versus frecuencia. Sí. Exactamente. Ok, ahí es evidente que los datos negros tienen mayor viscosidad compleja, ¿verdad? Si yo te preguntara, Sandra, ¿cuál, eh, por qué hay un valor de viscosidad compleja mayor para TPU 190 en comparación al otro extremo que es TPU 30 APP? ¿Por qué hay esa diferencia de viscosidad? Estuvimos investigando y esto se lo atribuimos a que durante el procesamiento de extrusión, las cadenas poliméricas del TPU comienzan a entrecruzarse. Esto va a hacer que aumente su elasticidad y por lo tanto se comporte así en la reología. Sí, efectivamente, la viscosidad compleja tiene que ver con la elasticidad, pero también tiene que ver con la viscosidad, ¿verdad? Ujú, De hecho, si tú vas a la siguiente gráfica, donde tienes módulo elástico contra frecuencia, ujú, esa gráfica es muy importante porque está de acuerdo a lo que tú mencionas, que la elasticidad va de la mano, ¿verdad? Con la composición de tu retardante al fuego. Mencionabas sobre los puntos de contacto en las cadenas poliméricas. Pues bueno, ¿cuál es la relación de un mayor módulo elástico o de almacenamiento con la cantidad de entrecruzamientos poliméricos? Vamos a decirlo así. Ah, al aumentar sus entrecruzamientos, por así decirlo, Ajá. también va a aumentar su viscosidad. La elasticidad, ¿verdad? Perdón. La Ajá. elasticidad, sí. Sí, lo puedes ver de la siguiente manera. Mayores entrecruzamientos, mayores interacciones intermoleculares dentro de los polímeros y eso genera como un efecto de reforzamiento. Requieres de mayor energía, en este caso energía al flujo, para hacer que esos entrecruzamientos empiecen a moverse. De ahí el módulo elástico o el módulo de almacenamiento sea tan grande, ¿no? En comparación a todos los demás. Ujú. Muy bien.
Em, Vamos a la gráfica ahora sí no de viscosidad compleja, sino de la viscosidad cortante contra rapidez de deformación. Si no mal recuerdo, sí hiciste una prueba de ese estilo, ¿verdad? Mm, Creo que es antes. Ajá, exacto. Ok, es viscosidad compleja. Ese está bien. Bueno, ujú, ahí yo solamente te recomendaría, Sandra, que para las gráficas de arriba, TPU 190, 200 y 210, ujú. mm, hicieras una gráfica aparte para que se vieran diferenciadas esas tres gráficas, porque la diferencia entre las tres de arriba y la negra de abajo es bastante, son casi 3 décadas, ¿no? Entonces la escala no permite ver esas diferencias de las tres gráficas de arriba. A lo mejor ahí hacer un salto de escala o algo así por el estilo, o separarlas, lo que sea, ¿verdad? Lo importante es que las tres gráficas de arriba se vean más diferenciadas, ¿sale? Eso es lo que yo te recomendaría. Y ya por Ah, último, esta sería mi última pregunta, Sandra. sí. Así rápidamente, ¿cuál es el efecto de la temperatura en la viscosidad compleja de tus materiales? Eh, Cuando se realiza una sola extrusión, no tiene mucha diferencia al aumentar la temperatura. Por ejemplo, en este caso, 190, 200 y 210 no muestran una diferencia significativa. Pero cuando se hace una segunda extrusión del mismo material, sí afecta la temperatura en este caso. A mayor temperatura, de igual manera, aumenta mm, la viscosidad compleja, Sí, como en este. exacto. Ujú. Sí, ese es la observación general. Entre mayor temperatura, mayor viscosidad compleja. Y eso tiene que ver otra vez, como lo mencionabas, con las interacciones intermoleculares en los polímeros que tú estás tratando. Al Ujú. aumentar la temperatura, ¿qué crees que pasen con los puntos de contacto de los polímeros? Va a haber un mayor entrecruzamiento. Eh, no, porque si la viscosidad compleja aumenta conforme aumenta la temperatura, eso quiere decir que tu material está fluyendo más, ¿verdad? No se vuelve más elástico. Al contrario, se vuelve menos elástico y fluye más. Pues sí, porque se está calentando, ¿no? Ajá. Entonces la cantidad de puntos de contacto intermoleculares pues disminuye conforme aumenta la temperatura y por eso es que tu material fluye. Por eso cuando se queman los plásticos, un plástico que no es buen material como retardante, pues se derrite luego, luego y se quema, ¿verdad? Un Ujú. material que sí es bueno retardando el fuego, no fluye tan fácilmente, ¿verdad? No gotea tanto y resiste más el fuego, ¿no? Por Sí. supuesto, hay otros factores que seguramente ustedes conocerán, pero a grandes rasgos me parece que esa sería una... Perdón que te interrumpa, Luis. Sí, Es correcto tu razonamiento si fuera viscosidad de corte, pero nada más hacer la aclaración que esta es viscosidad compleja, o sea, sí, está claro, medida en una prueba oscilatoria. Entonces, ahorita lo comentamos, pero sí, hay que diferenciar esas dos. exactamente. Sí, sí, claro. Pero a grandes rasgos, pues mayor temperatura, mayor viscosidad compleja, porque tu material tiende a fluir más. Pero efectivamente, como mencionaba el doctor Fausto, hay otra viscosidad, ¿verdad? Que es la cortante. Pero esa es otra prueba, es una prueba destructiva. En Ujú. fin, eso sería todo por mi parte, Sandra. Nuevamente te felicito, es un tema muy interesante y te felicito nuevamente. Muchas Gracias. gracias. Y muchas gracias ahí para que tomes en cuenta esos comentarios, Sandra, Sí, claro. porque según veo, pues vas a hacer próximamente tu presentación, ¿no? En un seminario distinto. Ahí te deseamos mucha Sí, suerte. Ahorita vamos a comentar algunas cosas de reología. Antes tiene la mano levantada Alejandra Mendoza. Adelante, Alejandra. Sí, buenas tardes. buenas ¿Me tardes. escuchan? Sí, Ok. Bueno,
Mi pregunta sería, ¿cuál sería tu trabajo futuro y qué otro tipo de polímeros tienen características semejantes al TPU? Am, Nuestro material final que queremos obtener, pues es una mezcla entre el TPU, el residuo, y nuestro aditivo retardante. Nosotros queremos obtenerlo para usarlo como recubrimiento de cables, por lo cual estamos haciendo pruebas mecánicas de tensión para ver si efectivamente. Y algunos otros polímeros que se utilizan igual como recubrimiento de cables es el EVA. El EVA también se utiliza como recubrimiento de cables debido a también por su flexibilidad. Ok, gracias. Gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tus comentarios, tus preguntas. Y bueno, ya no veo más manos levantadas, así que voy a aprovechar para comentarte, Sandra. Bueno, primero unos anuncios. Esta es la última semana de seminarios que tenemos de este semestre, aunque todavía vamos a estar en la UNAM la siguiente semana, pero la siguiente semana vamos a tener un curso para profesores. Aunque ustedes no fueran profesores, la idea de este curso es sentar las bases de reología para que todos los que nos han estado acompañando y los que estén interesados, pues eh, puedan repasar desde cero qué es la reología, cuáles son los principios básicos, las ecuaciones, los modelos, algunas aplicaciones interesantes. Entonces, todo eso nosotros lo queremos plasmar en ese curso que vamos a dar la siguiente semana. Y no se preocupen si no están inscritos. Muy probablemente, yo creo que lo más seguro es que lo estemos subiendo en YouTube para los profesores que no puedan asistir y para los que tengan el interés en repasar o aprender más sobre reología, pues estén atentos porque lo vamos a estar subiendo en YouTube seguramente. Entonces, ese curso va a empezar desde cero y vamos a ir avanzando. Es nada más de una semana, pero son varias sesiones, son varias horas de cada día. Entonces lo estaremos subiendo en YouTube por si están interesados. Y yo te recomiendo, Sandra, que sí lo veas para que refuerces algunos conceptos que tú estás aplicando ya aquí en las pruebas. Sí, gracias. Primero me gustaría, bueno, la doctora Guadalupe, no sé si quieras participar, Lupita, o prefieres que continúe yo. Sí, no, preferiría antes de tu intervención, doctor, Sí. porque igual tengo algún comentario de reología que igual ustedes nos pueden ayudar a interpretar. Primero que nada, muchas gracias, Sandra, y felicidades por tu presentación. Pues vamos a ir avanzando. Recomendaciones, Sandra, no olvides, por favor, que en el estado del arte es muy importante mencionar o particularizar de qué residuo hicieron las investigaciones previas, ¿no? Aunque son de residuos de la industria de la curtiduría, pero recuerda que hay diferentes etapas. Uno de los investigaciones más recientes que utilizan también TPU, pues lo obtienen del cuero del calzado, ¿no? Que muelen. Entonces, es importante que también a la audiencia le hagas notar cuáles son las diferencias con el trabajo que tú estés realizando y también resaltar cuáles son las concentraciones de los aditivos o residuos con las que obtuvieron lo que es la clasificación UL 94B0, que también es la que estamos buscando. En cuanto a esta diapositiva que tienes, Sandra, es importante que tú resaltes cuando estás diciendo las diferencias de viscosidad, cómo se comportaron, como también el doctor Luis te hizo notar con la temperatura, es que hagas tu conclusión, pero resaltes qué concluimos de esta diapositiva, ¿no? Aunque lo dices en las conclusiones, pero pues es importante que también aquí lo resaltes. La pregunta así concreta, ¿qué conclusión sacamos de estos resultados de reología de esta diapositiva, Sandra?
Pues una de las conclusiones fue que efectivamente la segunda extrusión sí afecta y también en la segunda extrusión afecta la temperatura, como ya lo Y por mencioné. eso, y de en base a eso que decidimos, que concluimos así ya específico, último, ok, la afecta la segunda extrusión, pero ¿cuál fue la conclusión práctica? Utilizar únicamente una extrusión a cualquiera de los dos. Aplicar, ¿no? O sea, el procesamiento que vamos a hacer futuro a partir de estos resultados es solamente una, ¿qué? Exacto, pero dilo con más firmeza, por favor. No dudes en decirlo. ¿Por qué? Pasa a la siguiente diapositiva, Sandra, porque te faltó decir en la siguiente que cuando tú ya hiciste los trabajos que vas a hacer, los materiales compuestos, a partir de ahí están hechos bajo qué condiciones de extrusión. Primero, que solo es una, ¿no? Una Entonces, sola tienes que extrusión. resaltar, por favor, esa parte, porque para eso hicimos el estudio de la reología, ¿sí? Y luego pasa la diapositiva, por favor, de la última de las viscosidad, pasa la 21, creo que es. Ah, en la de reología, esa, ajá, esa. Aquí igual resaltar que solo se hizo una extrusión, cuál fue el perfil de temperatura. Pues aquí lo que quisiera también resaltar es que tenemos, comparando el TPU extrudido, que son los puntos negros, ese es el TPU virgen, sin ningún aditivo, y es el que tiene una mayor viscosidad compleja en todo el rango de frecuencia. Y que aquí, al contrario, como en otros sistemas hemos observado, y el doctor Fausto lo puede corroborar, al aumentar la carga, es decir, la cantidad de aditivo, como en este caso 30 PHRs de APP, que es la línea roja, tiene menor viscosidad que el polímero ya virgen extrudido. Entonces, aquí, como bien lo comentaste y también te lo señaló el doctor Luis, en el caso del TPU solamente extrudido, que observamos el incremento de la viscosidad, lo atribuimos al entrecruzamiento, o sea que aumenta la parte elástica del TPU, pero aquí vemos el efecto contrario cuando le ponemos carga. Yo creo que puede pasar dos cosas, o se está bajando, comparando con el TPU extrudido, la línea negra, o o se está degradando el polímero por la carga, eso hay que verlo comparar con las propiedades mecánicas, o también considerar que la carga, en este caso el aditivo TPU, está como evitando que haya ese alto entrecruzamiento de las partes blandas del TPU, y por eso cuando le ponemos una carga, por ejemplo, una poca carga, que es la línea rosa, que es solo 5 PHRs, tenemos que la viscosidad es menor del TPU comparado con extrudido. Eso es lo que yo creo. Me gustaría mucho saber, pues, la opinión de los colegas, y bueno, es lo que quería comentar y pues quería que se notara. Gracias, gracias, doctor, es todo por mi parte. Gracias, doctora. No, al contrario, gracias. Sí, efectivamente, Sandra, esos serían dos de las posibles causas, de las más comunes que causan este efecto. Eh, Ahorita lo comentamos, nada más me gustaría hacer una aclaración porque se da o causa confusión, y yo te recomiendo que eh, lo, eh, lo aclares cuando hagas tu próxima presentación. Si podemos regresar eh, a a la gráfica donde haces varias extrusiones. Ok. Aquí se da mucho a confundir de parte del espectador porque efectivamente las pruebas reológicas tienes que aclarar que tú las estás haciendo a una sola temperatura, ¿de acuerdo? O sea, todas las pruebas que se ven aquí están hechas a la misma temperatura, a una temperatura tal que pues se, se funda el polímero o por lo menos se suavice, ¿no? Para poder de hecho, otra cosa que debes de aclarar es que estos polímeros cargados
generalmente no fluyen o es muy difícil que fluyan. Por esa razón se hace la prueba de viscosidad compleja en lugar de la de viscosidad de corte simple, porque ya se comportan muy cercanos a geles por el entrecruzamiento y por la alta carga. Entonces, por esa razón se elige esta prueba y no la prueba de viscosidad de corte simple. Entonces, la viscosidad compleja es una prueba que se hace a una deformación muy pequeña y es una prueba oscilatoria. Y eso permite que aunque el material esté muy o tenga alta elasticidad, pues se pueda medir sus propiedades. Entonces, esa es la primera. Que estás haciendo esta prueba porque estos materiales ya es muy difícil que fluyan, ¿no? Son materiales de alta carga y alto entrecruzamiento y por esa razón estás haciendo una prueba oscilatoria, ¿de acuerdo? Por eso estamos viendo aquí en el eje X la frecuencia. Por esa razón, aquí veríamos la rapidez de corte si fuera la otra viscosidad, la de corte simple. Ok. Entonces, esa es la primera. La segunda, que es la que causa confusión, es que todas estas pruebas que tú mostraste, todas las hiciste en el reómetro a la misma temperatura. Tú no Ujú. variaste la temperatura en el reómetro. Tú lo que hiciste es variar la temperatura en el extrusor, ¿de acuerdo? Eso lo tienes que dejar bien claro porque causa confusión. Ok. La temperatura se varió en el extrusor, pero las pruebas se hacen todas a la misma temperatura para efectos de comparación. Porque lo que te preguntaba el doctor Luis, sí, es bien sabido que la viscosidad depende de la temperatura. Si tú a un mismo material le haces esta prueba, pero a diferentes temperaturas, pero ya en el reómetro, pues su viscosidad va a disminuir, ¿no? Ujú. Porque a mayor temperatura hay mayor movimiento de las moléculas y mayor interacción y generalmente o sea, el efecto normal es que la temperatura disminuya perdón, que la viscosidad disminuya con la temperatura. Pero aquí no estás viendo eso, entonces mucho cuidado, hay que aclararlo porque si no se presta a confusión. Ok. Entonces ahora sí vamos a pasar a la siguiente, la de pruebas mecánicas. Ahí, por ejemplo, en este tipo de reportes siempre te van a pedir que pongas las barras de error. No sé si se puedan poner o añadir, pero siempre te van a comentar que cuando reportes pruebas mecánicas, pongas barras de error. Entonces yo te recomiendo que las agregues Ok. para que sea más fácil ver los efectos, ¿no? Si realmente disminuye o sube o realmente se está manteniendo igual, depende mucho de las barras de error. Ujú. Ahora sí vamos a la que estábamos analizando, la gráfica de viscosidad. Aquí, efectivamente, como te comenta la doctora Guadalupe, es normal que cuando tú estés analizando un material, aumente su viscosidad al agregarle la carga, ¿no? Porque la carga, pues le da mayor elasticidad, efectivamente, y generalmente los materiales cargados son materiales de alta viscosidad, o sea, como lo estamos viendo, por eso estamos haciendo la prueba de viscosidad compleja, repito, y no la de viscosidad de corte simple. Entonces, lo normal, el efecto normal es que deberíamos de estar viendo un aumento de la viscosidad, pero tú estás viendo una disminución de la viscosidad al ir agregando cargas. Y como te comentaba la doctora Guadalupe, sí, lo más probable, bueno, hay dos efectos. Uno, el más común es que haya degradación, pero también, como comentaba la doctora Guadalupe, esas cargas, al ser partículas inertes, pues están impidiendo que se entrecruce el polímero. Porque también recordemos que el entrecruzamiento en un polímero aumenta su peso molecular y por ende va a aumentar su viscosidad. O sea, es un efecto directo. Como comentaba el doctor Luis, pues una llanta, pues ya tiene una viscosidad infinita, ya es un material totalmente entrecruzado y su viscosidad se va hasta el infinito, ¿no? Ujú. Ya es un gel, digamos, ya no va a fluir. Estos materiales todavía tienen cierta fluidez, ¿no? Como lo estamos observando aquí, pero no tanta como para poder hacer la prueba de viscosidad de corte simple, ¿de acuerdo? Entonces, esos son dos posibles efectos que tú los tienes que verificar con las pruebas mecánicas, por ejemplo, ahí podrías ver si realmente se está degradando el material o si no se está impidiendo el entrecruzamiento de alguna forma. También puede ser un efecto lubricante de las partículas, que ese ya sería menos probable
la característica de estos materiales que realmente ya están muy cerca de ser geles, ¿no? Si vemos la siguiente, la de el módulo elástico, este es el de almacenamiento, el elástico, creo que es la siguiente. Creo que no lo puse. Ah, bueno, entonces hay que analizar también, pero ya desde aquí se ve, ¿no? La pendiente es muy pequeña del módulo de almacenamiento, entonces ya son materiales, de hecho los geles tienen una pendiente eh, prácticamente que es independiente de la frecuencia, o sea, una línea horizontal. Y aquí tienen una ligera pendiente estos materiales, o sea, todavía tienen cierta fluidez y habría que corroborarlo. Yo te recomiendo que mejor grafiques el módulo de sí, el de almacenamiento está bien. Aquí, este es el G'. Eh, Muy interesante es que casi todos los materiales mantienen una sola pendiente y solamente el TPU virgen sí tiene un cambio de pendiente intermedio, ¿no? Eso también habrá que analizarlo después. ¿Por qué pasa esto? También el TPU extrudido una vez tiene un cambio de pendiente y aquí ya a bajas frecuencias ya es prácticamente un gel, ¿no? Ya es casi una línea horizontal. Eso también hay que analizarlo y los demás materiales pues tienen una sola pendiente, lo que nos podría confirmar que a lo mejor sí se está impidiendo el entrecruzamiento, ¿no? Las partículas de alguna forma están inhibiendo esa reacción. Ok. Y bueno, yo, por mi parte, pues yo te felicito por el trabajo, se ve todo el trabajo que has hecho, está muy interesante, vas muy bien. Yo creo que esto se va a publicar próximamente. Y como ves, pues son temas complicados, sobre todo en la parte de urología, por eso te recomiendo que vayas siguiendo el curso que vamos a estar subiendo en YouTube la siguiente semana para que refuerces algunos conceptos que vamos a ver ahí y que tú estás ya viendo en la práctica, ¿no? Sí. Les agradezco a todos su asistencia porque ya nos pasamos un poquito del tiempo. Les agradezco su presencia. Estos seminarios, como tenemos un curso la siguiente semana, ya no vamos a tener más seminarios este semestre. Regresamos en agosto, dado que vamos a dar otro curso, ya no de reología, pero va a ser para profesores de bachillerato y lo vamos a terminar en agosto. Y luego están las vacaciones de julio de la UNAM. Entonces, en agosto ya les estaremos avisando del próximo seminario. Yo les agradezco su presencia, les deseo bonitas vacaciones a los que vayan a tener vacaciones y a los que nos vayan a acompañar en el curso la próxima semana, pues ahí nos vemos el lunes. Y que tengan buena tarde todos. Gracias igualmente. Gracias, Saludos. muchas gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Adiós. Buena tarde, Adiós. bonito fin, hasta luego. Igual, adiós.